¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas como en cada martes a ¿Y tú? ¿Qué opinas? A través de Polar Comunicaciones. Soy Javier Muñoz Vidal y le doy la bienvenida como en cada semana a este encuentro semanal. Amigos y amigas, antes de comenzar el programa y de presentar al invitado que nos va a acompañar hoy, quiero enviar todo el cariño y felicitaciones en primer orden a los eventos que se realizaron el fin de semana y que la semana recién pasada tuvimos presentes en este espacio conversando. A Fernanda Cárdenas Márquez y la presentación de su libro Creciente el día sábado en La Idea, a Diego García, que facilita ese espacio para la difusión cultural en nuestra región. Y el día domingo pude participar también de esta interesante varieté Alquimia y de la presentación del show teatral Parsimonia. Eventos de primer nivel, con buena producción, pero por sobre todo presentados desde el cariño magallánico de actrices, artistas de gran nivel que debemos apreciar y acompañar en los diversos espacios que realizan. Qué bueno que la cultura está volviendo a aparecer en espacios presenciales, siempre y cuando, por supuesto, mantengamos el cuidado, el autocuidado y las medidas sanitarias para que esto pueda ser así. También un gusto encontrarnos con tantos amigos de las líneas artísticas que estaban en ese espacio, tanto presentándose como también en el público. Y hoy queremos presentar a un profesor de historia, me refiero a Ernesto Fernández de Cabo Arriado, que nos va a acompañar conversando sobre sus publicaciones. Él no solo se ha dedicado a la docencia, actualmente en el Liceo Polivalente Sarah Brown, sino que ha escrito varios libros, los cuales han sido editados en nuestra región y apuntan a diversos espacios de difusión de nuestra historia regional. Así que, amigas y amigos, los invito a compartir este ¿Y tú qué opinas? Junto a Ernesto Fernández de Cabo, profesor de historia e investigador. Amigos y amigas, estamos hoy día martes junto al profesor Ernesto Fernández de Cabo Arriado. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, y muchas gracias por la invitación a tu programa. En este ¿Y tú qué opinas? Queremos conversar con este destacado profesor e historiador, pero hay una cosa que es básica que podría parecer elemental. ¿Por qué usted, profe, decide estudiar historia? ¿Cómo nace ese cariño por esta disciplina tan particular y tan importante? Bueno, la verdad es que era esencialmente humanista, entonces siempre me gustó el castellano. Tuve un excelente profesor, Fulvio Molteni, quien, ¿no es cierto?, me enseñó la parte ortografía, la afición por la lectura, y, y la verdad es que mi orientación era humanista y me gustaba mucho la historia en enseñanza media. Y bueno, la verdad es que surgió la posibilidad de estudiar pedagogía en historia, y, y la verdad es que fui a la Universidad Austral. Ahí estudié 5 años la carrera de historia y tuve fundamentalmente una base de investigación. Tuve excelentes profesores y donde la verdad es que de un curso de más o menos 50 estudiantes, muchos en estos momentos se han dedicado a la investigación. Entonces yo creo que por ahí entró también mi afición, aparte de enseñar, de investigar. Es interesante ese dato porque no todos los profesores de historia tienen el cariño, la búsqueda o incluso el tiempo por la investigación histórica. Entonces, ¿cree que fue esa beta que se generó en la universidad la base para que usted comenzara también ese camino paralelo en la enseñanza de la investigación?
Sí, indudable, porque dentro de la malla curricular teníamos varias asignaturas donde nos hicieron trabajar con fuentes primarias y ahí me fui involucrando en lo que es la investigación. Eh, entonces yo creo que indudablemente eso fomentó, me motivó para que posteriormente llegara a Punta Arenas y, y la verdad es que eso fue como el polvorín. ¿M? Aquí pude desarrollarme como profesor y a la vez tratar de contribuir un poquito a la historia de mi tierra, de Magallanes, Punta Arenas. Están dando una llamada telefónica. Perfecto. Pero cuando usted dice contribuir a su tierra, ¿es porque siente que ha faltado espacios de investigación en la región? ¿Han sido pocos o pocas las personas que se han dedicado a la investigación histórica en Magallanes y sobre Magallanes? Yo creo que eh, efectivamente lo que pasa es que nuestra tierra tiene, Magallanes tiene una rica historia. Mucho ha contribuido obviamente el trabajo del gran historiador Mateo Martins y otros historiadores, Armando Brown, eh, Sergio Lausich también ha contribuido al conocimiento de la historia, pero indudablemente no pueden abarcarlo todo. Bueno, Mateo Martín ha escrito demasiado, pero así falta mucho, digamos, por investigar, por conocer. Como te repito, la Magallanes es una tierra de mucha historia y, y obviamente si uno puede contribuir en algún aspecto al conocimiento, bienvenido sea. Y bueno, he buscado algunas temáticas poco investigadas o poco estudiadas y eso ha sido como lo que me ha motivado a escribir. No siempre uno tiene ganas de escribir, son periodos, momentos en que uno se siente, digamos, motivado, pero no es que uno escriba todos los días o que sea algo permanente. Antes de entrar de lleno en la línea de sus investigaciones y de sus publicaciones, eh, durante los últimos, digamos, 10 años, ha surgido en nuestro país un nuevo querer por saber sobre historia. Eh, Tanto sí de hablar de las historias y no solo de una, como estaba esta visión de la historia oficial o de la historia de los grandes historiadores. Eh, ¿Cree que eso también ha contribuido a generar nueva curiosidad sobre la investigación? O solamente ha sido o ha visto en otros momentos de la historia ese tipo de florecimiento por el conocimiento histórico? Sí, justamente en los últimos años hay una tendencia a investigar, a escribir sobre lo cotidiano, ¿m? Cosas que antes no eran posibles, no se consideran importantes. Hoy en día sí, hay una camada de historiadores que justamente escribe sobre lo cotidiano. ¿M? Últimamente también el crecimiento de historiadores en nuestro país ha sido importante. Antes yo me acuerdo que estudiábamos solamente a Frías Valenzuela, Sergio Villalobos, los historiadores tradicionales. Hoy en día tenemos muchos historiadores con diversas visiones sobre nuestra historia, lo que indudablemente es muy bueno para el conocimiento de historia. Tenemos nuevos matices para conocer nuestra historia. Mm. Y sobre ese punto, entonces, ¿cuáles han sido las líneas de investigación que antes mencionaba? Hablaba de esos puntos o esas líneas poco investigadas. ¿Cuáles han sido esas y por qué has decidido seguir esas líneas? Bueno, yo la verdad es que el motivo de los temas que he profundizado, bueno, la verdad es que yo partí con la historia
del golf en Magallanes. Yo soy golfista. Ujú. Y cuando llegué al club, qué sé yo, me interesé por conocer cómo se había introducido el golf en Magallanes, eh, y empecé a investigar, estudiar, no había nada escrito, y eso me motivó, y, y la verdad es que escribí sobre el origen, y bueno, en eso planteo yo que el Magallanes Golf Club es el club más antiguo de Chile, porque conserva su denominativo original. Todos los primeros clubes de Chile de golf han cambiado. Por ejemplo, el primer club, el Playa Ancha, el Valparaíso Golf Club, que se fundaron antes de 1900, 1896, 97, Ujú. pero cambiaron su denominación. Después el Concepción Golf Club pasó a ser La Posada, el Santiago Golf Club pasó a ser Los Leones, y el único que ha conservado su denominación original ha sido el Magallanes Golf Club, que data del año 1917. Entonces, de manera tal que eh, podemos decirle al resto de Chile que aquí tenemos el club más antiguo, el club de golf más antiguo de Chile, que es lo que yo propongo, lo que expuse cuando escribí la historia. Claro, entendiendo la continuidad que señala. Y me llama la atención que no haya... Hacer Que, una, que- que- ¿Perdón? en realidad, me dediqué a hacer una historia didáctica de Magallanes, por cuanto si alguien quería investigar, quería conocer la historia, no tenía un texto donde se abordaban muchas temáticas, Ujú. sino que en realidad uno buscaba el motín de los artilleros y había un libro, el motín de los artilleros. Si uno quería saber sobre Nogueira, había un libro sobre Nogueira. En fin, pero no había un texto didáctico para aquellas personas que quisieran conocer varios aspectos de la historia. Entonces me propuse hacer un librito que tuve el apoyo de la municipalidad, del alcalde Juan Morano, y, y publiqué el Magallanes desde el ayer, que es un texto didáctico de la historia de Magallanes entre 1520 y 1900. Y bueno, ya con eso pude también desarrollar otras ramas de investigación. Por ejemplo, me dediqué a estudiar la inmigración española en Magallanes, eh, más que nada porque de los españoles, si bien es cierto, habían algunas monografías, algunos estudios, pero que eran de tipo general. Entonces yo me propuse a investigar aquel español que no salía en los libros, un poco ignorado. De los españoles sabíamos de Montes, de Menéndez, de Rivera, de los grandes empresarios, pero de aquel que había venido con mucho esfuerzo, se había radicado en Magallanes, y aquí había también hecho una pequeña y mediana empresa. De esos españoles no sabíamos prácticamente nada, y, y que también aportaron al desarrollo de Magallanes. Por lo tanto, había que nombrarlo, había que conocerlos. Y empecé a investigar y me encontré uno y uno me llevaba a otro, y al final encontré a más de 400 españoles que hicieron pequeña y mediana empresa en Magallanes, y como te digo, aportaron al desarrollo de esta ciudad. Y posteriormente también con un colega, Dusan Martinovich, eh, nos dimos el tiempo, bueno, producto de un proyecto, editamos un librito sobre las tarjetas postales en Magallanes entre 1898 y 1960, y que es lo último que hemos realizado, que he realizado en conjunto con Dusan. Cuando hace mención eh, a estas diferentes investigaciones que terminan siendo publicaciones, eh, el tiempo es relativo
de trabajo en cada una de ellas. Pero, por ejemplo, cuando se habla de los españoles de Magallanes, habla de 400 personas que tienen alguna o algún significancia o acción concreta importante para el desarrollo de la región de Magallanes. Eso, ¿en cuánto tiempo se realiza esa búsqueda, esa recopilación de datos, esas entrevistas? Bueno, en general es un tiempo bastante largo. Como te digo, habían, había tiempo en que me sentía muy motivado y prácticamente me lo pasaba en la biblioteca, investigando, consultando diarios, revistas y posteriormente también ubicaba a los familiares que, dicho sea de paso, no conocían mucho la historia de su ancestro. Y yo le decía, ¿dónde nació? Me decían, en tal parte, pero ¿qué parte? Frecuenté mucho la sociedad española, que tienen registros en la sociedad de española de socorros mutuos, donde cada español, ¿no es cierto? Entonces también verificaba esos datos. La verdad es que es un trabajo bastante extenso. Dediqué muchas horas de investigación. Prácticamente había periodos en que empezaba a las 2 de la tarde en tiempos de vacaciones, 2 de la tarde llegaba a mi casa a las 6, o sea, trabajaba mucho tiempo, diario, me proponía un tiempo y después redactaba, verificaba los datos, es decir, un trabajo bastante importante, significativo, y yo diría que es un aporte para el conocimiento de parte de nuestra historia, especialmente la parte de inmigración que se había tocado, pero había mucho, digamos, relacionado con la inmigración croata, inmigración yugoslava, inmigración austrohúngara, pero de los españoles habían sí algunos trabajos efectuados por don Mateo Martinich sobre asturianos y gallegos, y una monografía sobre los españoles en Magallanes. Pero en detalle, el detalle, digamos, había que hacerlo. Y bueno, me sentí motivado y bueno, publiqué ese libro que en realidad, como te digo, tuvo bastante aceptación en la colonia española en Magallanes. Hago mención al tiempo que se demora la investigación, porque pareciera que en la actualidad las cosas tienen que ser instantáneas, tienen que ser rápidas, o si no se dejan de hacer, uno pierde la motivación prontamente. Entonces, por eso preguntaba sobre esta investigación en particular, porque... Tú tocaste un tema muy importante. La verdad es que cuando yo inicié el trabajo de los inmigrantes españoles, llegó un momento en que dije, llego hasta aquí, porque daba para seguir. Entonces, un amigo me dijo, párala, llega hasta aquí porque si no, no vas a terminar nunca vas a consolidar el libro. Entonces, no le di más vuelta al asunto, esto lo voy a publicar y posteriormente puedo hacer una segunda edición, y estoy pensando también en hacer una segunda edición, porque después de publicado encontré otros españoles y me propuse estudiarlo desde los inicios, desde los orígenes, y encontré muchas fuentes también de información, y es una tarea que tengo como pendiente para completar el trabajo. Es decir, uno nunca termina en la investigación. Además que a uno le gusta también el tema, se siente motivado, entonces ahí empieza a escribir. Como no siempre uno tiene esa motivación, son
¿no es cierto? No es permanente, pero cuando uno tiene esa motivación tiene que aprovecharla. Sí, sin duda, comparto, Ernesto, lo que mencionas, pero ahí me genera algo porque el escritor, el historiador, el investigador, habla de fuentes que también se ocupan en periodismo y en otro tipo de áreas, pero quizás no todos los auditores están asociados a cuáles son las fuentes históricas, cuáles son los elementos que entregan información para, para poder confirmar un hecho, una vivencia, un aporte de alguien. ¿Cuáles son estas fuentes, Ernesto? Bueno, tenemos en primer lugar la gente, las personas que lo que se llama la historia oral. Hay mucha información de personas y que nos aportan con su conocimiento. Muchas veces no es aprovechado. Yo, por ejemplo, en parte aproveché lo que sabía mi papá. Mi papá siempre me contaba de esto, del otro, y la verdad es que cuando empecé a escribir esto de los españoles, mi papá me podría haber ayudado mucho porque él conoció a muchos españoles acá, frecuentaba mucho el centro español, pero yo después falleció mi papá, después me interesé me metí en este tema. Como te digo, la fuente oral hay que aprovecharla. Hay mucha gente que nos puede entregar conocimiento y de la noche a la mañana ya fallece y se lleva todo ese conocimiento que existe. También tenemos los registros. La sociedad española tiene también, como te digo, hace un libro donde se anotaban todos los españoles, la sociedad española de socorros mutuos, donde aparecen, ¿no es cierto?, muchos datos. Tenemos también los diarios, las revistas, en fin, tenemos mucha documentación que uno debe investigar, debe acudir a ellos, porque mientras más datos tengamos, más fidedigno va a ser nuestro también que verificar los datos, porque no es cosa de escribir algo y no, es que en realidad verificar lo que nos dicen, que es un aspecto que debe tener en cuenta quien se dedica a la historia. Mucha gente me decía, mi abuelo es vasco, y yo le decía, no, es que en la sociedad española dice ser gallego. No, mi papá es vasco, ¿sí? Mira, aquí está la fuente, entonces uno tiene que ir a la fuente, verificar, qué sé yo, y para que la historia sea fidedigna, sea lo más objetiva y real. Entonces el éxito del historiador está fundamentalmente en ser lo más objetivo posible dentro de la subjetividad para ser creíble. Y si es que uno es creíble, ¿no es cierto?, tiene validez, puede tener, ¿no es cierto?, éxito lo que uno entrega. Si, ¿no es cierto?, uno escribe algo que no tiene mucha certeza, también puede ser desacreditado fácilmente. Estamos conversando con Ernesto Fernández de Cabo Arriado, profesor de historia, investigador, escritor de la historia regional. Hemos conversado sobre los libros y las líneas investigativas que está desarrollando. Solo hemos podido profundizar una de ellas, pero vamos a dejar el resto para la vuelta de los comerciales. Así que vamos a una pausa en nuestros avisadores y al regreso continuamos con este ¿Tú qué opinas? Hoy martes, junto al profesor de historia Ernesto Fernández de Cabo Arriado. ¿Y tú qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.